Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar, aún no son las 11, esperaremos unos minutos y empezamos. Pondré un vídeo de fondo. Ok, bueno, pues, pues ya podemos empezar. Voy a poner la presentación. Ok. Bueno, primero agradeceros que os hayáis conectado a esta presentación, al webinar. Básicamente va a ser un curso de la puesta en marcha del cargador, no tanto la instalación, bueno, la instalación por encima, pero es muy sencilla, sobre todo la puesta en marcha y que entendáis los conceptos básicos de los requerimientos que necesita, la combinación con la fotovoltaica y una vez está todo instalado y configurado, un poco ver las aplicaciones que tiene. Y luego, con lo que hemos ido viendo, casi, bueno, llevamos ya casi un año con el cargador, pues bueno, poderos dar consejos de cosas importantes que hay que revisar a la hora de instalar y si veis que hay cosas que fallan, pues poderos guiar un poco por dónde pueden por dónde pueden estar los problemas. Entonces, irme preguntando en el chat lo que haga falta y yo intentaré iros contestando cuando vea. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos y gracias por saludar.
Pero eso, en vez de esperarme al final a contestar, prefiero, bueno, cuando vea, iré viendo mensajes y irme preguntando y así voy contestando. Y si veo que son cosas que trataré después, pues ya os diré que las trato después, ¿de acuerdo? Pues perfecto. Entonces, bueno, primero, el cargador tenemos dos versiones, tenemos el cargador monofásico y el cargador trifásico, ¿de acuerdo? Básicamente, exteriormente son exactamente iguales, solo cambia la electrónica interior, ¿de acuerdo? El cargador trifásico, si se conecta en monofásico, el software lo va a detectar en monofásico y se va a comportar como un cargador monofásico sin ningún problema. Luego ya lo veremos, pero en cuanto a las protecciones, como veis, bueno, es un equipo bastante compacto, entonces las protecciones están en la electrónica del equipo, no son protecciones que podamos cambiar, ¿de acuerdo? Y viene con el diferencial de alterna de 30, el diferencial de continua, y viene con sobretensiones, sobrecorrientes, y además lleva unos sensores de temperatura en el caso hipotético que se calentara mucho el cargador por estar situado en el exterior dándole el sol con una carga 22 kilovatios durante muchas horas, pues en vez de parar el cargador, lo que haría es hacer un poco de derating, o sea, bajaría la potencia de carga para intentar mantener que no se pare la carga, que cargue aunque sea más lento, ¿de acuerdo? Al final veréis que la filosofía que tenemos, intentamos, cuando hay ciertos problemas, no parar la carga, si se puede, pues poner una carga de emergencia o más baja, porque al final, para el usuario final, si pone a cargar el coche, por decir algo, por la noche y se levanta para ir a trabajar y no ha cargado nada, pues es un problema. Entonces intentamos ir con mucho cuidado a la hora de no parar el cargador a la mínima, intentamos ver la manera con seguridad de poder continuar una carga. Y esto lo vemos en cuanto al sensor de temperatura y lo veremos después cuando pierde comunicación el equipo, pues tiene una carga de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es importante entender en qué escenarios o sea, qué escenarios y qué hardware nos hace falta para cada una de las obras. Entonces, el típico, el más común, donde vais a usar más nuestro cargador, seguramente es con un cliente que tiene inversor y que ahora se ha comprado un coche eléctrico y quiere añadir el cargador. Entonces, para esta solución, que es la más habitual, tendremos el modo más sencillo y económico tendremos que añadir el dongle, ¿vale? No hace falta añadir ningún meter extra. Lo que sí es importante, hemos visto que hay algunas instalaciones de fotovoltaica que no tienen meter. Evidentemente, si queremos aprovechar todas las funcionalidades del cargador, la instalación de fotovoltaica tendrá que tener su meter de fotovoltaica, el que ya montáis habitualmente, pero el cargador no va a necesitar un meter adicional. Simplemente tendremos que añadirle el dongle y el dongle le va a pasar la información al cargador del meter. Nosotros le llamamos que el dongle va a hacer de meter virtual, ¿de acuerdo? Entonces, un fallo que nos puede pasar es que si no hay meter y ponemos el dongle, al final le va a estar enviando ceros todo el rato y el cargador no entenderá que no hay meter. Si una instalación que no es recomendable, pero si se hiciera una instalación sin ningún meter, pues no vale la pena que pongas el dongle y lo pongas a comunicar porque no estará comunicando ninguna información y el cargador no funcionará correctamente porque no entenderá la información que le manda el dongle. Al final, resumiendo, ponemos un dongle en una instalación común y es la instalación más sencilla. Pero también hay otro escenario. Imaginaros, por la razón que sea, que luego veremos qué razones puede haber, pero no tenemos dongle y entonces, si queremos todas las funcionalidades, al meter de fotovoltaica que ya hay, aparte, al lado le instalaremos un meter específico, que es el meter guión fase Ethernet, que es solo para el cargador. Con este meter tendremos todas las funcionalidades iguales que antes,
Y además añadiremos que tiene un tiempo de reacción un poco más rápido. Entonces, el balance de carga será un pelín mejor, pero bueno, para un cliente normal, la opción del dongle es más sencilla, porque aquí al final el meter lo pones en el cuadro y tienes que cablear una salida de Ethernet desde el cuadro eléctrico al router de la casa a un punto de conexión. Entonces, con la opción anterior te ahorras todo este tipo de cableados. También se podría cablear desde el meter al cargador, o al router o al cargador, cualquiera de las dos opciones. A ver, aquí David Medrano nos pregunta, fase única quiere decir que no vale para instalaciones bifase. Vale. De momento, o sea, el equipo no soporta instalaciones bifase. Al menos, bueno, son las indicaciones que tenemos, porque de alguna manera no estoy seguro de que el balanceo lo fuera a hacer correctamente. Entonces, para instalaciones bifase, lo que vemos habitualmente en los cargadores es que se pone un autotrafo para conseguir fase y neutro, ¿de acuerdo? También como yo si fuera instalador, si antes, poniendo este cargador o el que sea, antes de hacer una instalación de un cargador con bifase, miraría con el cargador que viene del coche con un Shuko, ver si ese coche realmente puede cargar en bifase, porque os vais a encontrar que igual el coche en sí ya no soporta bifase, tiene que ser fase y neutro. Entonces, igual haces toda una instalación y luego no te va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor evitar bifase y hacerlo con fase y neutro, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la última tipología que nos quedaría sería un usuario que no tenga fotovoltaica, pero que le guste nuestra solución del cargador, aunque no aprovechará gran parte de la inteligencia del cargador. Pero imaginaros que está pensando que en un futuro va a instalarse fotovoltaica con Huawei y dice, bueno, quiero empezar ya instalando vuestro cargador. Entonces, para que pueda hacer el balanceo de cargas, necesitará el meter que habíamos dicho anteriormente. Este meter, cuando habléis con cualquiera de nuestros distribuidores oficiales, le decís el meter del cargador, que es el meter que termina en FE, y ya saben cuál es. Y entonces el meter tanto lo puedes cablear directamente al cargador, porque el cargador tiene un puerto fase Ethernet, o lo puedes conectar al router, cualquiera de las dos. El meter no hay que configurar absolutamente nada. Tal cual llega, lo enchufas, haremos la puesta en marcha, que luego veremos cómo y lo detecta. Sí, la grabación, va a ser una de las, bueno, ya la estamos haciendo y se colgará en YouTube. Entonces, bueno, aparte de en la plataforma Fusion Solar, pero fácilmente en el nuevo canal de YouTube estará colgada. Entonces, bueno, en el curso he añadido un poco los pasos que vamos a seguir para entender un poco lo que hay que hacer en la puesta en marcha y luego miramos uno a uno, ¿de acuerdo? Al final vamos a escribir la instalación común, que es poner el dongle y el cargador. Entonces, los pasos serían, primero instalamos el dongle, haremos los ajustes rápidos del inversor con el dongle para que detecte el dongle. Añadiremos el dongle a la planta, porque como ya sabéis, si ponemos el dongle y lo ponemos a comunicar, si nos olvidamos del punto 3, va a funcionar todo bien, pero el usuario va a perder la gestión de la planta, no va a ver la información de la planta en la app, ¿vale? Actualizaremos el dongle, ya veremos que es un punto importante, porque si no, no va a funcionar, porque con las versiones antiguas de software que viene el dongle no tiene la capacidad de enviarle la información al cargador, por eso es un punto muy importante. Y habilitar el Modbus TCP en el dongle, otro punto muy importante. Entonces, normalmente cuando algún instalador viene con alguna avería de que no logra ponerlo en marcha, son los puntos a seguir, porque es que si no actualizas el dongle y no habilitas Modbus TCP, no va a funcionar, ¿vale? Una vez hemos hecho toda la parte del dongle, que los que vengáis más de la parte fotovoltaica será muy sencillo, pero los que venís de instalar puntos de recarga de varios tipos, pues es una parte un poco más complicada. Viene la instalación del cargador, que es muy sencilla, ¿de acuerdo? Instalaremos el cargador, lo vemos con detalle. Los ajustes rápidos, que es muy sencillo, tardamos 2 minutos.
Añadimos el cargador a la planta, volvemos aquí. Hay que entender que en Huawei, cuando tú haces la configuración en local de un equipo, siempre después tienes que añadir ese equipo a la planta, ¿de acuerdo? Pues es un punto importante. Y luego, pues, como siempre recomendamos, haremos la actualización del cargador a la última versión y así ya le dejamos al cliente todo actualizado. Entonces, vamos a ver con más detalle los puntos. La instalación es muy sencilla. Como sabéis, el cargador se separa la parte trasera de la electrónica de adelante. Entonces, con lo que sería el backplane, la parte trasera ya te sirve de plantilla para marcar los agujeros. Lo conectas y que sepáis, bueno, que puedes entrar el cable de alimentación tanto por los 3 orificios superiores o por el inferior de la derecha. El inferior de la izquierda, queda reservado si cableamos con fase Ethernet, ¿de acuerdo? Em, Aquí es muy importante que cuando, como sabréis ya por dónde vais a meter el cable, en la caja os viene una plantilla para cortar los cables, pues si o van rectos o van, la tierra es más corto que la fase 1 o la 2, pues aquí siguiendo la plantilla y cortáis la distancia que os marca la plantilla, os quedará el cable perfecto sin que quede más largo y os facilita mucho la instalación, ¿de acuerdo? Otro tema importante es que las tomas de conexión van con destornillador Phillips y puedes poner hasta un cable de 10 milímetros, ¿de acuerdo? Que bueno, hay algunos cargadores que solo entra 6 milímetros y nosotros ya para cargadores de 32 amperios a la que te vas a más de 5 o 7 metros de distancia de cableado, recomendamos poner de 10, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la instalación, muy sencillita. Pues como veis, si es TT, bueno, en España tenemos lo habitual es TT, pues si es una fase, la primera fase va aquí y si es trifásica ponemos las 3. Aquí es importante que tengáis en cuenta cuando en una vivienda en trifásica es muy importante, o casi yo os propongo que cuando vayáis a ver el cliente, entender un poco por qué fase tiene el consumo habitual de la casa. Normalmente en entorno residencial ponen todo el consumo de la casa en la fase 1 y luego la calefacción o el ascensor o equipos de trifásica en las 3. Entonces lo tienes muy desbalanceado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, yo lo que os propondría es que pongáis la carga de la casa en la fase 2, porque el cargador, si viene un coche monofásico o en carga en monofásico, siempre cargará en la 1, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor hacerlo así porque si no, al final, cuando hace el balanceo, lo hace fase a fase con la que esté más cargada. Si encima que la fase 2 la tienes cargada y pones un coche, disculpa, la fase 1 es la de la vivienda, la tienes cargada y pones a cargar el coche, pues un coche monofásico, pues entonces que no vas a poder cargar. Entonces, bueno, es importante siempre intentar balancear dentro de lo posible las cargas, ¿de acuerdo? Y el cargar un coche eléctrico es una carga muy importante en la vivienda. Bueno, y ya está. Aquí viene con unos tapones de goma bastante fuertes que aseguran de que no entre agua. Entonces, bueno, en cuanto a la instalación, ya la tenemos. Nos instalamos la aplicación. Ya sabéis que para instalar la aplicación de Fusion Solar lo puedes hacer desde la App Gallery o puedes buscar en Google Fusion Solar App y te sale una dirección que puedes ir a la App Gallery o directamente con un link. Y entonces, bueno, nos creamos la cuenta de usuario, todo esto, que aquí no voy a entrar mucho porque es común a otros equipos de Huawei, ¿de acuerdo? Y entonces ya empezamos por lo que habíamos comentado antes. El primer punto es instalar el dongle. Entonces, lo primero que haremos es conectar físicamente el dongle al puerto USB que nos trae el inversor y nos conectaremos en local al inversor, ¿de acuerdo? Entonces, para conectarnos en local, han cambiado un poco la aplicación, pero básicamente
escanearemos el QR del inversor, porque primero la puesta en marcha del dongle inicialmente la hacemos desde el inversor. Entonces, escanearemos el QR, entraremos en local y aquí lo que muchas veces nos vamos a encontrar, imaginaros que el instalador que instaló esta planta fotovoltaica no sois vosotros, ¿de acuerdo? Y no tenéis el password local del inversor. Pues he añadido en el manual, que lo vamos a añadir y cuando lo colguemos en YouTube miraremos de colgarlo también, eh, cómo resetear el password del inversor, ¿de acuerdo? Entonces entramos en el inversor, a ver qué... Que diga que todos los, nos dice Alfonso, creía que todos los coches pueden cargar en trifásica y si la carga es monofásica, pues cargan en monofásica. Pues hay coches que solo cargan en monofásica. Por ejemplo, el Nissan Leaf, aparte de la carga en continua, que es en CHAdeMO, carga en monofásica. Hay muchos coches que solo cargan en monofásico. Los coches que solo cargan en monofásico solo cargarán en la fase 1. Por eso decía lo de ajustar las fases, ¿de acuerdo? Y además se puede dar el caso que un cliente tenga un coche trifásico y aparentemente esto que os he comentado no le importe porque si carga en trifásica ya es una carga que ya viene balanceada de por sí, pero igual después se compra un híbrido enchufable, que los híbridos enchufables casi todos cargan en monofásico. Entonces, bueno, mejor dejarlo a punto por si viene un coche que carga en monofásico, no vaya justo a la fase que tiene más consumo. Y Cintia nos comenta instalaciones trifásicos de vehículo eléctrico trifásico para comenzar la carga. Sí, muy buena esa pregunta. Luego lo comento, ¿vale? Porque hay un punto específico. Pero sí, siempre la carga mínima de un vehículo, según normativa, aunque hay marcas que se la saltan, pero el estándar es que cargan al mínimo a 6 amperios. Esto quiere decir en monofásico 1,4 más o menos y trifásico 4,1 más o menos. Luego veremos qué implica y qué funcionalidades tiene el cargador para que esto no sea un problema en la carga con excedentes. Y si no no lo contesto después, Cintia, lo volvemos a ver, pero lo vamos a tratar. Entonces ya hemos metido, volvemos al dongle, ¿de acuerdo? Aquí explico cómo hacer el reset del inversor. Si lo tenéis que hacer, lo seguís y ya está, ¿de acuerdo? No lo vamos a explicar porque si no es muy largo. Entonces, hemos entrado en el inversor, vamos a ajustes rápidos, súper fácil, lo que hacéis con todos los inversores cuando hacéis la instalación. Simplemente tiras para adelante, revisas que el wifi, que tenga conexión. Entonces, aquí ya sabéis que a veces en este punto en el que se conecta al servidor de Huawei, a veces está fallando un poco ahora o cuesta un poco. Abajo sale la opción de obviar este paso y luego él se acaba conectando. En todo caso, si no sabéis, podéis poner la región internacional, que es la que viene por defecto, y si da problemas, ponemos la región concreta a la que colgamos como instalador. En realidad, si tú no eres el instalador de esa planta, ¿vale? Y te has conectado, no tendrás que poner tu región, sino tendrás que poner la región del instalador que hizo esa planta. ¿Cómo sabemos en qué región colgaron este equipo? Con el nombre de usuario y el password de usuario entrando en Fusion Solar por el PC, que lo haga el usuario, no hace falta que veamos el password, que entre él, veremos cómo le cambia el nombre a la dirección a la región. Ahí veremos en qué región está. Si lo instalaste tú poniéndote tu nombre y password de instalador, saldrá la tuya. Si lo hizo otro instalador, como tú no sabes en cuál está, con la del usuario también cuelga de la misma que del instalador inicial. Vemos la región y cambiamos el nombre por la región, ¿de acuerdo? Para asegurar que va a esa región. Eso en breve estamos migrando todos al mismo servidor y a ver cuándo lo terminamos y ya habrá solo una dirección y todos colgaremos de la misma y será más sencillo incluso migrar y este tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí, disculpar, hemos terminado lo que es la puesta en marcha. Eso quiere decir
la puesta en marcha en local del dongle, lo que quiere decir es que esa planta bueno, más que esa planta, ese dongle con ese inversor ya está conectado a nuestro servidor y ya está enviando todos los datos de producción. Lo que pasa es que nos falta unos puntos, que es decirle que este dongle en concreto está en la planta que estamos. Y eso lo haremos más adelante. Entonces, actualizamos el dongle. Esto lo podemos hacer antes o después, pero hay que actualizarlo. Muy importante. Yo aquí he puesto la 114, pero básicamente la 114 es la última. Si sois el instalador inicial de la planta, podéis entrar en la planta y después de haber instalado el dongle, podréis actualizar el dongle, ¿de acuerdo? En remoto, cosa que es mucho más sencillo. Y si no, si hay que hacer una actualización, si tenéis que actualizar el dongle en local, es un poco más complejo, que es que nos tenemos que conectar, pensar que inicialmente nos hemos conectado al wifi del inversor, pero para actualizar el dongle en concreto hay que conectarse al wifi concreto del dongle. Entonces, para conseguir esto, seguimos este procedimiento que es desenchufamos el dongle, lo volvemos a enchufar y al cabo de unos 3 minutos está durante unos 5 o 10 minutos generando una red wifi propia del dongle para que te puedas conectar a él. Entonces te conectas al dongle y actualizas al software que lo tienes que tener en el teléfono porque lo vas a meter del teléfono directo al dongle. En remoto es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Luego otro punto que nos faltaba, luego revisaremos, porque el otro punto que nos faltaba es habilitar el Modbus TCP del dongle. Una vez hemos metido el dongle, lo hemos actualizado, habilitamos el Modbus TCP. Esto se puede hacer en remoto si eres el instalador original y si no en local, como veis aquí. ¿De acuerdo? Es sine qua non. Hay que hacerlo, si no, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos hecho todo esto, pero bueno, esto lo podemos hacer una vez hemos añadido el dongle, podemos hacer el upgrade después o no, pero es muy importante no olvidarnos de agregar el dongle a la planta. Eso es lo que os he comentado, que si nos olvidábamos este paso, aparentemente va a funcionar todo bien, pero el cliente no verá los datos de la planta. Anteriormente, este paso lo tenía que hacer el instalador original. Entonces, las empresas que hacen solo instalación de puntos de carga no podían instalar el cargador si no pedían el password, era bastante complicado. Ahora se ha desbloqueado esta parte y desde el teléfono del usuario, o sea, la cuenta de usuario, veis que es el entorno que se ve la casita, que es el entorno de usuario. Desde el entorno de usuario podemos entrar en la planta y ya nos permite añadir dispositivos sin ser instalador, sin ser el instalador de esa planta. Entonces, pues simplemente escanearemos el QR del dongle y ya lo hemos añadido a la planta, ¿vale? Ahora voy a volver atrás para que veáis lo que os he explicado inicialmente, ¿de acuerdo? Hemos instalado el dongle, hemos hecho los ajustes rápidos del dongle. Aquí, lo he puesto aquí, añadimos el dongle a la planta, muy importante, lo actualizamos y habilitamos Modbus TCP. El 3, el 4 y el 5 se puede cambiar el orden, pero hay que hacerlo todo. No hay ningún punto que nos podamos saltar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta parte del dongle, que es la más compleja, ya queda clara, ¿de acuerdo? Y entonces volvemos adelante y hemos añadido el dongle a la planta. Esto es un fallo muy común, ¿eh? Me decís, lo he hecho todo y no veo la gestión de la planta. Solo falta escanear el número de serie o incluso en remoto añadirlo, ¿de acuerdo? Aquí es como os he puesto en el manual cómo añadir. Si lo tenéis que hacer en remoto, incluso muchas veces instaladores me habéis llamado de que ha pasado esto, pero ya estáis en vuestra oficina, pues como si tenéis el acceso de instalador, el añadir el serial number del dongle se puede hacer en remoto también. ¿Vale? Y bueno, añadimos el serial number y ahora ya vamos a la parte del cargador, ¿de acuerdo?
El, el cargador es muy sencillo, ¿vale? Comparado con el dongle es muy sencillo. Aquí el cargador lo podemos añadir siendo el instalador de la planta original, entrando como instalador, pero también se podría hacer sin tener el password de la planta, o sea, como el usuario. Entonces, entramos bueno, en servicios, en gestión de dispositivos y nos conectamos por QR al QR que tiene el lateral, el cargador en el lateral derecho tiene un QR. Nos conectamos al Wi-Fi. Aquí veréis que una vez se ha conectado, en vez, pues inicialmente te sale el Wi-Fi de la casa, pero cuando has conectado el cargador, pues te sale el número de serie del cargador. O sea, ves fácilmente que sí que te has conectado. En este punto, a veces hay muchos teléfonos que te tienes que esperar que te salga un mensajito que te dice: esta conexión no tiene internet. Aún así, quieres proseguir. Si no le dices sí, no te va a dejar. Tienes que decir que sí. Y veréis que esta pestaña de Next se pone en verde y en azul más fuerte, quiere decir que ya podemos proseguir. Pues le damos a Next y nos va a pedir, aquí podemos entrar como instalador o como usuario. Esto no te está pidiendo el password tuyo de instalador de la planta. Esto es el password local del cargador. Inicialmente será change me, pues el password que le ponga, le ponéis el que queráis. Y también después entráis como usuario y al de usuario también le cambiáis change me por el que queráis y os recomiendo, aunque sea el de instalador, pues o como mínimo el de usuario, enseñarle al dueño de la vivienda cómo puede entrar en local al cargador. Luego os diré por qué. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entramos al cargador. Inicialmente veremos que esto va muy bien porque vemos la tensión de cada fase. Entonces, en la tensión de cada fase, revisamos que realmente sea una tensión adecuada, ¿vale? Si nos conectamos aquí y ya estamos viendo que la tensión es muy, muy, muy baja, pues tendremos que revisar que el cableado esté bien, que la sección, bueno, aunque aún no habremos puesto carga, pero cuando esté cargando es importante revisar que no nos caiga la tensión porque la parte del coche, el onboard charger, si cargamos a tensiones muy, muy bajas, podemos tener problemas. Entonces, tenemos que estar dentro de la norma, ¿vale? Revisamos la tensión. Y un punto muy importante es que cuando hagamos la puesta en marcha, aquí nos dirá offline. Este online-offline de aquí, lo que nos está indicando es si este cargador lo ve el cloud de Huawei, o sea, el sistema de gestión de Huawei, si está viendo o no el cargador, ¿vale? No quiere decir que está en la planta, simplemente es del sistema de gestión. Luego veréis por qué es importante. Vamos a Quick Settings, ¿vale? Que es aquí en Maintenance, este de aquí, de abajo a la derecha, Quick Settings, ajustes rápidos. Y aquí, bueno, muy sencillo, casi todos los parámetros que pongamos, luego el cliente puede cambiarlos, entonces tampoco vale la pena que nos lo miremos mucho aquí. Aquí este es importante, aunque se puede cambiar después, que es la potencia contratada. ¿Qué quiere decir potencia contratada? Es la potencia contra la que el cargador hará el balanceo de cargas para no superar nunca esa potencia. ¿Por qué nos lo dicen amperios y no en kilovatios? Porque el caso que es más fácil de explicar, en trifásica, si tenemos, por ejemplo, 11 kilovatios contratados, que son 16 amperios por fase, el sistema va a balancear que ninguna fase supere 16. Y como la carga mínima es 6 amperios, pues para cargar como máximo en una fase en la que esté peor tiene que tener menos de 10 amperios, si no, no va a poder balancear, ¿vale? Entonces, aquí este es el único parámetro que solo puede, o sea, que el usuario no va a poder modificar, ¿de acuerdo? Entonces, es un parámetro importante. Imaginaros que vais a hacer una instalación y por la razón que sea, porque ya está hecha la preinstalación de cableado, por la razón que sea, en vez de poner un cableado de 10 milímetros, habéis tenido que poner uno de 6 y la tirada es muy larga y tú sabes que
no deberías poner 32 amperios en esa línea, ¿de acuerdo? Pues aquí tú puedes limitar la potencia total. ¿Por qué no es lo mismo que arriba? Porque como es una instalación en la que vamos a tener 3 fuentes de energía, potencialmente 3 fuentes, que es la acometida, la batería y la fotovoltaica. Claro, con los 40 kilovatios solo estás limitando o controlando la entrada de la acometida. Pero imagínate que has puesto un cable delgado y entonces tienes fotovoltaica que te puede dar X kilovatios más la batería más la acometida. Entonces, esta limitación de aquí limita el total. O sea, da igual de dónde venga, pero no va a permitir al cargador en ningún caso superar la potencia que le pongáis aquí. Si hacéis una instalación como hay que hacerla y con la sección adecuada, pues esto lo ponéis siempre al máximo y ya está. Y ya regulará el cliente y ya regulará el balanceo, ¿de acuerdo? Esto es para limitar para casos raros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos puesto esto. Y el siguiente punto, sencillo. Si el cargador detecta que tiene conectado el fase Ethernet, detecta que hay una conexión en el fase Ethernet, porque en vez de el cargador lo puedes conectar por Wi-Fi o por Ethernet al router, cualquiera de las dos maneras. Si detecta que hay una conexión en fase Ethernet, te da la opción de escoger Wi-Fi o fase Ethernet. Si no detecta ningún cable conectado, aquí os saldrá solo VLAN, solo Wi-Fi, ¿de acuerdo? Y le pones, bueno, es que este va antes. Ah, no, lo hemos puesto en dos. Va, es lo mismo. Entonces, aquí va a detectar automáticamente el meter. Si el meter, ¿qué quiere decir? En este caso, realmente, aquí no está viendo el meter, está viendo el dongle que está haciendo de meter virtual. Pero para que salga el meter aquí solo, que va a salir solo, no tienes que pulsar nada, ya sale, no tienes que saber la IP, no, aparece solo. Tienes que haber instalado el dongle, actualizado el dongle y habilitado el Modbus TCP en el dongle. Si has hecho estos 3 pasos, tiene que salir. Todos los casos que ha habido un instalador que me ha llamado, oye, que no me aparece, tal, muchas veces es porque el cliente tiene repetidores Wi-Fi y genera 2 redes que no hay conexión una con la otra, aunque las dos tienen conexión a Internet. Claro, tienen que estar en la misma intranet, ¿vale? No las dos partes conectadas a Internet, tienen que estar en la misma intranet y entonces se van a ver, ¿de acuerdo? Ha aparecido solo porque lo tenemos bien conectado y, bueno, evidentemente tenemos que poner el Wi-Fi, ¿de acuerdo? Si va por Wi-Fi, si no, por Ethernet sale solo. Son las dos opciones. Y el siguiente punto es conectarse al servidor de Huawei. Aquí en el documento puse una manera alternativa de conectarse cuando daba problemas el servidor. Este servidor no es el mismo que el del dongle. Este ya viene por defecto, no hay que cambiarlo, es SolarCharge o powercloud.huawei.com, no hay que cambiar nada, ¿vale? Inicialmente, cuando arrancamos, a veces los DNS no resolvían bien este nombre de dominio y entonces poniendo la IP directamente, cuando había algún problema, pues se solventaba. Ahora ya no suele haber este problema. Igualmente, en el documento abajo hay una guía de troubleshooting. Si en este paso tenéis problemas, qué pruebas podéis hacer para descartar que sea del cargador y a lo mejor es que el wifi del usuario, del cliente, está capando esta salida al servidor. Bueno, ahí hay una guía un poco para hacer ciertas pruebas, ¿de acuerdo? A veces, o sea, funcionar funciona, pero a veces no funciona justo en el momento en que lo estamos haciendo. Entonces, estamos aquí y se pone, veis que se pone aquí en rojo como que no llega al cloud. Hay una opción que aquí la corté y no aparece, que es omitir este paso. Pues podemos, mira, aparece aquí abajo, aquí. If the network is not ready, skip this step. Normalmente, si no arranca y no lo coge rápido, podemos omitir este paso, le damos a finalizar, estamos arreglando cosas de la instalación y al cabo de 5 o 10 minutos volvemos a mirar esta imagen. Un segundito.
¿os acordáis? Volvemos aquí y esto cuando esté online quiere decir que ya ha funcionado ese paso. O sea, que si inicialmente veis que no conecta, no pasa nada, dais omitir y al cabo de un rato os volvéis a conectar en local y cuando esto salga online podremos pasar al último punto que es sencillo, que es añadir este cargador que ya está online, lo añadimos a la planta. ¿Vale? Que vamos a ver lo que es muy sencillo. Ya tenemos el cargador en online y simplemente podemos hacerlo desde la cuenta de usuario, del usuario de esta planta o de instalador si somos el instalador de la planta. Pues vamos a planta, añadir dispositivos y escaneamos el QR del cargador y ya queda añadido. Y con esto ya al usuario ya le va a aparecer el cargador. ¿De acuerdo? Voy a ver lo que nos comenta Pau. Buenas, Carlos. En una instalación con inversor y cargador Huawei más baterías, ¿se puede cargar solo excedentes? Muy buena. Esta tengo un apartado especial. Ya ahora lo comentaremos. Vale, entonces, básicamente, bueno, aquí te dice cómo añadirlo en remoto el cargador. Imaginaros, os pongo un ejemplo. Habéis estado, el servidor no iba, no lograba conectar. Te has tenido que ir porque ya era la hora y lo has dejado todo instalado, pero faltaría el paso de añadirlo a la planta porque no te va a dejar añadirlo hasta que esté online. ¿De acuerdo? Pues entonces, al día siguiente podrías probar desde la oficina, si eres el instalador, de simplemente agregar el número de serie a la planta. Si te deja agregarlo, quiere decir que al final ha acabado conectando y ya está online. ¿De acuerdo? No, correcto, Cintia. Si no está online, no puedes añadirlo. ¿Por qué? Esto nos pasa con todos los dispositivos, con el dongle, con el inversor. Si un equipo de Huawei no se ve desde el cloud, no te permite, o sea, es como que ese número de serie, cuando ha llegado al cloud y lo ha visto al menos en algún momento, cuando ha sucedido eso, ya te permite añadirlo, ¿vale? Luego, aunque ya lo hayas añadido y funcione, si cae la conexión, pues te dirá, bueno, este dispositivo que hemos registrado y ya está en tu planta, ahora está offline. Pero para añadirlo, tiene que al menos haber llegado, es como que queda registrado ese número de serie en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver los menús o sea, lo que ve el instalador, ya hemos hecho la puesta en marcha, está funcionando todo, pero vamos a ver los menús y qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Es muy importante en los menús diferenciar lo que es el menú en local o en remoto, ¿de acuerdo? Cuando yo digo en local, es conectándome con el QR al inversor, al cargador, al wifi del cargador. Incluso habrá usuarios que tendrán el cargador solo en un sitio sin internet y para poder operar con el cargador lo harán a través del wifi, es decir, en local, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos, os indico, instalador, vista local. Bueno, esta primera pantalla ya la teníamos vista, ¿vale? Y entonces, estos son todas las opciones que puede modificar el instalador. Os he puesto en verde las que pongáis lo que pongáis como instalador, luego el usuario la puede cambiar. Entonces, bueno, casi es mejor no perder tiempo cambiándolo aquí y perder el tiempo explicándole al usuario qué es cada funcionalidad, que esto lo veremos en la pantalla después. El maximum power era esa potencia que os había dicho que solo vosotros podíais cambiar y limitaba el cargador por completo a esa potencia. Luego, aquí hay un campo que es Maximum Current Charging Cable. Este campo es importante, al menos que sepáis que existe, que es que cuando no todos los cables de usuario, como sabéis, nuestro cargador viene sin cable, luego el usuario traerá el cable de su coche, un cable que ha comprado, uno que le habéis vendido vosotros, no todos los cables soportan 32 amperios. Entonces, el cargador, cuando conectas el cable, pero también tiene que estar conectado al cargador y al coche, porque el coche cierra el circuito. Si no está conectado hasta el coche, no va a aparecer. Pues cuando lo tenemos todo conectado, el software del cargador te va a decir
de cuántos amperios es ese cable. Entonces, nos ha pasado más de una vez que un cliente dice, es que solo me carga a 4 kilovatios. Y luego miras si es que ha comprado un cable de 20 amperios o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a todo esto, como todos los campos los podemos ver desde usuario, los vamos a ver desde usuario, que así ya no nos repetimos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a distinguir la vista local de usuario. Con local quiero decir lo que vería un usuario que no se quiera conectar con la app en remoto al cloud, sino que como no tiene wifi, no tiene internet donde está el cargador, se conecta en local. Pues bueno, en realidad veremos todo lo mismo que en remoto, que luego os digo lo que veremos, pero con una limitación. Estos dos parámetros que son de la configuración de fotovoltaica, que luego os los explicaré, podemos ver lo que hay, pero no podemos modificarlo. Entonces, realmente, ¿qué funcionalidad nos añade o cuál en local como usuario tenemos de más? La única funcionalidad que tenemos de más es añadir tarjetas RFID, que las dos que vienen en la caja ya vienen añadidas, no hay que añadirlas. Pues si queremos añadir más, pues como el llavero de Electromaps o un llavero de carga de un operador de carga, también se puede añadir como tarjeta y podemos añadirlas en local, ¿de acuerdo? En remoto no nos permite añadir tarjetas RFID. Entonces ahora vamos a ver la vista que va a ser la que vamos a usar siempre, que es la vista de usuario en remoto, en el cloud. Primero, un tema importante. Muchos instaladores me llaman y me dicen, oye, Carlos, es que lo he instalado todo, entro y no puedo entrar en el cargador como usuario, porque los instaladores estáis acostumbrados a usar, entrando como instalador, la emulación de usuario. Para acceder al cargador, al uso del cargador, tiene que ser una cuenta de usuario, porque está pensado para que el instalador no le pueda parar la carga o cambiarle la programación al usuario. Esto ya es un equipo muy orientado a que lo toquetee el usuario. El instalador hace la puesta en marcha, le explica cómo va, pero la aplicación, por decirlo de alguna manera, el instalador la tiene un poco capada para que no le pueda hacer cosas al usuario, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos entrar como emulación de usuario, como a veces hacéis, sino que hay que entrar con cuenta de usuario, de dueño. Entonces, ya nos aparece el cargador, entramos y vemos, vemos el cargador. Primero que vamos a ver es que el cargador, veremos que tiene un LED de color azul, que este LED en azul nos da la pista de que la carga es una carga normal. Normal quiere decir, o sea, cuando digo normal, quiero decir que no es solo con excedentes. Quiere decir que va a cargar con todo lo que tenga, con la batería, con fotovoltaica y con el grid, ¿vale? Entonces, azul es carga normal, como una carga común de la casa, ¿vale? Y si cuando pongamos solo con excedentes, se va a poner físicamente el cargador, verás que se pondrá en color verde y aquí también. Esto va bien porque normalmente no estás tocando siempre la app como usuario. Yo llego, enchufo el coche y ya cuando veo el color del cargador ya me doy cuenta en cuál fue el último estado que lo dejé, si solo con excedentes o con carga normal, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos opciones, aunque se ve muy pequeñito. A ver si, bueno, tenemos dos opciones, la carga programada o cargar ahora, ¿vale? Cargar ahora simplemente es, quiero que cargue ahora y aquí abajo, que está en cargar ahora, le digo, quiero que cargue ahora normal o con excedentes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo normal de un cargador. Y la carga programada nos va a permitir establecer unos slots de tiempo que dirás, por ejemplo, un ejemplo, de día, durante las horas diurnas, cárgame con excedentes y además te permite en los slots de tiempo, en cada slot definir una potencia concreta, por si queremos poner una distinta. Con excedentes, lo normal es ponerlo máximo para aprovechar todos los excedentes, pero bueno, si el usuario por la razón que sea quiere poner menos, puede poner menos, lo que sea, ¿vale? Y luego por ejemplo, igual, en mi caso, yo de noche quiero cargar
y no habrán excedentes. Pues no habilito los excedentes. Pongo el slot de noche, de carga nocturna, y entonces, bueno, programas como quieras, ¿de acuerdo? Luego vamos para aquí. ¿Qué opciones tiene el usuario? Bueno, la primera muy importante es la potencia de carga. O sea, esta potencia de carga es como un poco, para entendernos, lo equiparo a la potencia que tú pones en el aire acondicionado, que es la potencia objetivo a la que yo quiero cargar. Yo aquí puedo poner 11 kilovatios, pero luego no quiere decir que el cargador vaya a cargar a 11. Pues el cargador hará el balanceo de cargas. Si hay carga suficiente, hay potencia suficiente disponible, intentará llegar a 11. Evidentemente, cargada de fotovoltaica y todo, pero claro, esta carga de aquí siempre nos las va a limitar el balanceo, el cable de carga, el coche. Entonces, no quiere decir que lo que pongamos aquí vaya a ser siempre a lo que vamos a llegar. Pues tendremos todos los limitantes, por eso es un cargador inteligente. Pues yo le digo lo máximo y él cargará con lo que sea lo adecuado, ¿de acuerdo? El schedule charging es la carga programada, es otra manera de llegar a la programación de cargas. La autenticación por Bluetooth no se va a usar mucho porque, os comento, esto simplemente es si lo ponemos el cargador en un sitio público y no tenemos y no queremos poner la RFID, el usuario, desde la cuenta de usuario, puede habilitar el Bluetooth y cuando detecte el teléfono móvil se va a desbloquear el cargador. A ver, habitualmente el 90% de uso de este cargador va a ser en un chalet normalmente y entonces normalmente deshabilitamos todo el tipo de autenticaciones, ¿de acuerdo? Para que no te exija la tarjeta y no haga falta que lo mire con Bluetooth, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí lo tenemos. Luego te permite, imaginaros que queremos dejar que el cable se quede conectado aunque no estemos cargando y nadie nos lo pueda robar, pues puedes definirle que bloquee el cable aunque no esté cargando. O sea, el protocolo de carga estándar es que si hay una carga en curso, tanto el coche como el cargador bloquean que nadie pueda quitar el cable. Pero aquí nos permite que aunque no estemos cargando, podamos dejar el cable conectado e irnos y lo podemos bloquear. ¿De acuerdo? Aquí habilitamos el balance de cargas, que lo normal será, pues es una parte muy importante a habilitar, ¿de acuerdo? Y luego en los Advanced Settings, aquí tenemos una parte importante. El Directed Charge Current bueno, esto ahora está solo en local. Este parámetro creo que está solo en local. Si no lo veis en cloud, en local está. Esta es la potencia de emergencia. Es decir, si el cargador pierde todo tipo de comunicación con el meter, el cargador no sabrá cómo hacer el balanceo. Imaginar que se te cae el router, se te apaga el router de casa o tienes mala cobertura con el wifi y tiene pérdidas de conexión el cargador con el meter. Claro, el cargador se queda a ciegas y no sabe cómo hacer el balanceo. Pues tú aquí le puedes decir, pues mira, con la potencia que yo tengo contratada, si cargas a 16 amperios no me va a saltar el magneto. Tú, el instalador y el usuario pueden definir esa carga de emergencia. Eso va al hilo de lo que os he dicho al principio de intentar que no se pare la carga cuando hay un problema, que al menos cargue un poco, ¿de acuerdo? Main Circuit Breaker, esto es el magneto general, que ya lo habíamos visto, que aquí el usuario puede cambiarlo, que esto al final es cuál es la potencia contratada. Lo ponemos en amperios y será contra lo que haga el balanceo. La autenticación de identidad, esto siempre es muy importante quitarlo si no está en un sitio público, porque es que si no te pide cada vez la tarjeta. Entonces si está en un chalet, lo quitas y el usuario cuando enchufe ya cargará o no en función de la carga programada y lo que tenga definido, ¿de acuerdo? Y aquí es para cambiar el root management, es si cambias el wifi de la casa o así, cómo cambiar el wifi. Y ahora la parte más importante, bueno, la tenemos aquí en PV Power Configuration, ¿vale? Que ahora lo vemos con detalle. A ver, quito un poco de zoom. Vale. Esta parte que antes os he dicho, en local vemos el valor, pero no podemos cambiarlo. Solo se puede cambiar en el cloud.
con la app normal. Vale, pues entramos aquí. Esto es un poco complejo de explicar, pero os lo intento explicar, que para eso estamos aquí. Imaginaros en una vivienda que tenga todo en monofásico, que la carga mínima, como os he dicho, son 6 amperios, es 1,4 kilovatios. Pues imaginaros que está durante 3 horas cada día en invierno, que tiene 1 kilovatio, como no llega a 1,4, pues el coche no arranca la carga. Entonces, para este tipo de plantas con una producción de poca potencia que no llega a 6 amperios, le damos la opción al usuario que le podemos decir cuánto estoy dispuesto a agregar de la red para que este kilovatio lo pueda aprovechar, ¿de acuerdo? Y además añadimos para imaginaros que si está en 1 kilovatio y va justo 1 kilovatio y le digo que añada 400, pues si hay nubes, igual se iría conectando o desconectando. Entonces, lo que hacemos primero, eh, yo creo que deberían haberlo puesto al revés. El primer parámetro es a partir de cuánto empiezo a cargar. Entonces, os pongo un ejemplo. Pues yo pongo 1,2 kilovatios. A partir de 1,2 kilovatios empieza a cargar. Lo que hacemos es lo frenamos un poco. Que no arranque a cargar cuando esté a 900 vatios. Lo frenamos un poco. Pero una vez hemos arrancado a 1,2 kilovatios, en vez de darle 200 vatios de margen, le doy 600. Entonces, lo freno un poco al principio y luego, aunque tenga 800 vatios de excedentes, que no me pare la carga para que no esté arrancando y parando. Entonces, bueno, esto depende mucho de la tarifa que tenga el usuario, ¿de acuerdo? Si tiene una tarifa que es muy cara de día y muy barata de noche, pues aquí seguramente lo que vas a poner es que no coja nada o con excedentes o nada. Pero si tiene una tarifa que le pagan muy mal los excedentes y es relativamente económica, pues igual vale la pena decir, oye, pongo 1,2 o 0,6. Aquí lo ajustáis como queráis, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, el tema de 6 amperios en monofásico lo resolvemos así, ¿veis? Como veis aquí, pues lo pongo a 1 kilovatio, freno el arranque a 1 kilovatio, pero le doy hasta 800, esta es la primera. Pero en trifásica es mucho más grave porque hay muchos usuarios que tienen en casa un inversor trifásico, pero les cuesta mucho llegar a generar 4,2 kilovatios de excedentes. Es muy complejo, o sea, no, ¿vale? Entonces, lo que hace el cargador es automáticamente, sin nosotros decir nada, solo que esté esto habilitado, si él ve que hay menos de 4,2 kilovatios de excedentes, el cargador se pasa a monofásico y entonces aplica la regla que hemos hablado antes también y así aprovechas toda la energía de cuando está por debajo de 4,2, aprovechas todos los kilovatios de excedentes que haya, ¿de acuerdo? A ver, voy a ver, pues como esto es un poco complejo, voy a ver los mensajes. Vale. Pau, ¿se prevé que estas configuraciones se puedan modificar desde Fusion Solar? No, Pau. Es que yo entiendo que a veces como instaladores queréis ayudar al usuario cuando él se lía con la aplicación y no sabe lo que está hecho. Lo que pasa es que protegemos mucho al usuario que al final es un uso que va a hacer él. Entonces es importante explicarle bien las funcionalidades. ¿De acuerdo? ¿Se puede forzar la carga fuera de horario programado? Sí. O sea, tú inicialmente, Cintia, tú cuando entras al cargador, al menú, a ver, vamos a ver aquí, cuando entras es carga programado, cargar ahora. Si tú pones cargar ahora, cuando enchufas, carga, ¿vale? Sí, a ver, en remoto, Pau, puedes ver ciertos parámetros de la instalación, pero no vas a poder cambiarlos, ¿de acuerdo? Puedes ver ciertos parámetros, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ahora ya vamos al último punto, que es uno de los problemas más habituales. Esto en realidad no es de nuestro cargador en concreto, afecta a nuestro cargador, pero afectaría a cualquier otro cargador con una instalación de inversor Huawei con batería Huawei, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que es bastante importante.
cuando tú a una vivienda que tiene batería le añades un cargador, pues nos suele aparecer un problema, que es que, claro, el usuario te dice, es que pongo a cargar el coche y me descarga la batería de la casa. Claro, porque al final la carga del vehículo eléctrico es una carga más en la vivienda. Entonces, normalmente cuando un usuario que tiene vehículo eléctrico y hace un uso, o sea, consume muchos kilovatios hora porque viaja mucho y tiene que cargar cada día 40 kilovatios hora, no va a tener seguramente una batería tan grande y entonces lo que va a hacer seguramente es tener una tarifa nocturna muy económica para poder cargar el coche de noche y luego si está en casa el fin de semana ya cargará con excedentes el coche, pero seguramente cada día querrá cargar de noche sin descargar la batería, ¿de acuerdo? Para eso, al menos de momento, la solución que tenemos es regular el tow de la batería. Los que ya conocéis el tow, ya lo conocéis, pero os doy unas pinceladas por encima. El tow de la batería es, tú puedes decirle, la batería en modo normal se está descargando siempre, o sea, más que se está descargando está alimentando todas las cargas de la vivienda todo el rato, a no ser que haya excedentes, que entonces la batería se carga, ¿de acuerdo? En cambio, lo que vamos a hacer, vamos a pasar la batería del estado habitual que se tiene, que es autoconsumo máximo, que es el que os he comentado, lo vamos a pasar a modo tow, que tú vas a seleccionar hora a hora o por tramos horarios el comportamiento que quieres de la batería, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tres tipos de comportamiento de la batería. Tenemos el modo descarga, que, aunque, bueno, igual no era la mejor manera de decirlo, el modo descarga es exactamente el mismo modo que teníamos antes, autoconsumo máximo. Quiere decir que la batería... no, disculpa, el modo carga. El modo carga es el modo habitual, el modo de autoconsumo máximo. ¿Que hay excedentes? Se va a cargar. ¿Que no hay excedentes? Pues va a usar la batería, ¿de acuerdo? Y si se gastará la batería, evidentemente lo coge del grid. El modo descarga no se usa mucho en España, ¿vale? Que el modo descarga podría ser si vosotros en una hora concreta queréis forzar que la batería inyecte a red. Dices, mira, yo como sé, yo como sé que me pagan muy bien los excedentes a las 9 de la tarde, pues programo que a las 9 la batería empiece a inyectar. No nos ocupa para el caso del cargador, ¿vale? Nos preocupa más el modo de carga, que es autoconsumo máximo, el modo normal, y luego el último estado, que es el standby. El standby es el que necesitamos si no queremos que se descargue la batería, ¿de acuerdo? Entonces, pondríamos por la noche, imaginaos una tarifa que es muy económica de 1 de la noche a 7 de la mañana, pues pondríamos la batería en stand-by durante todo ese horario y el resto del día lo pondríamos en SS Charge, en carga, ¿de acuerdo? Solo hay un detalle, que cuando vayáis al menú del tow a cambiar esto, veréis que solo hay carga y descarga. Y diréis, pero si Carlos nos dijo que había el standby. Bueno, el standby es el tramo horario que no pongas, por defecto estará en standby. Entonces, si queremos poner todo el día, excepto de 1 de la noche a 7 de la mañana en standby, o sea, todo el día en charge y por la noche standby, simplemente pondremos todo el día en charge y no ponemos nada más. Y lo que no hayamos puesto lo interpreta como standby. Sé que es un poquito confuso, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y básicamente ya está. Os he añadido anexos bueno, con el troubleshooting de si no se conecta al servidor. Luego que sepáis que también hay un punto importante que es si el cargador hemos perdido o sea, cómo resetear el password local del cargador, ¿vale? Se hace con la tarjeta, es muy importante. No podemos perder la tarjeta que viene con el cargador porque, entre otras cosas, solo con ella podemos resetear el password
de acceso al cargador, ¿de acuerdo? Emma, mira, muy buena la pregunta, David. Emma, eh, de momento no, porque es que es más un tema de software el tema de la batería. Es más un tema de software que no tanto de hardware. Lo que sí, ahora que dices Emma, es importante. Nuestro cargador actualmente en Fusion Solar solo podemos poner un cargador por planta, ¿de acuerdo? Desde la planta solo podemos controlar un cargador. Con Emma podemos controlar dos, ¿vale? Pero también muchas veces que si solo podemos poner uno, el otro lo puedes poner controlado como haces una planta aparte para solo el cargador, pero no puedes poner que haga balance ni nada. O sea, lo tienes que dejar como un cargador que, por decir algo, que cargue siempre a 3,4 kilovatios fijo y ya el que está conectado en la planta te hará el balance sobre este, ¿de acuerdo? Pero, y si lo queremos perfecto, con el EMMA, dos cargadores hasta el momento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por mi parte ya está. No sé si tenéis alguna... bueno, una duda que a veces el cargador ya tiene OCPP, ¿de acuerdo? Lo que la versión de OCPP de momento es la versión actual de software es la 0.20 que soporta EMMA, la de OCPP es la 0.60 que si la necesitarais os ponéis en contacto con el distribuidor, con nosotros y os mandaríamos la versión de software específica para OCPP, ¿de acuerdo? Sí, Alfonso, acabamos de... bueno, vamos a intentar el canal de YouTube lo acabamos de abrir ahora mismo, entonces igual si lo buscas no salen varios y vamos a ver si os podemos mandar un mensaje con el canal, ¿vale? Pero si miras en LinkedIn la cuenta oficial de Fusion Solar o de Digital Power España, verás que hemos anunciado ahí que tenemos el canal nuevo de YouTube, pero bueno, miro con marketing a ver una manera de haceros llegar el canal oficial, ¿de acuerdo? José Luis, tú tienes una planta con dos cargadores, sí, pero desde Fusion Solar solo te dejará ver uno como usuario o te deja ver dos. Cinema, en teoría, no se podría. Otra cosa es que lo hayan habilitado y no nos lo han comentado. No, puedo ver los dos. Vale, pues luego me pongo en contacto contigo, ¿vale? Porque esto en teoría era con Emma. Si lo han desbloqueado fuera de Emma, pues mucho mejor. Pero en teoría era solo con Emma. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por atender al webinar. Si tenéis cualquier duda de algo, bueno, podéis contactar con nosotros. La parte de cargadores me llegará a mí. Podéis escribir a Service. Sabéis que tenemos ahora para abrir incidencias ahí una página web en vez del email de Service, aunque si mandáis un email aún nos atenderán. Y si tenéis dudas concretas, las podéis mandar a Service, que me las harán llegar y me pondré en contacto con vosotros para ayudaros en lo que haga falta. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.